Hola, soy Fernando Lafuente, paisajista en Horizons, estudio dedicado al diseño de jardines y espacios verdes con sede en Barcelona, y a continuación os voy a explicar cómo regar las plantas del jardín. Para ello tenemos que tener primero en cuenta que sobre todo las principales necesidades del riego de nuestras plantas en este clima se producen en primavera y en verano, ¿no? En otoño y en invierno las necesidades pueden ser mucho más bajas y entonces no tenemos que preocuparnos tanto de ello. Para regar correctamente tenemos que tener y conocer las necesidades específicas de cada una de las plantas que tenemos en el jardín. Esta será la manera realmente de no malgastar el agua y regar correctamente cada una de estas plantas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que un jardín correctamente diseñado y con especies adaptadas al clima de nuestra zona será un jardín más sostenible y que necesitará menos recursos. Otra cuestión importante es el momento del día en el que debemos regar nuestras plantas. Las plantas se deben regar o bien a primera hora de la mañana o bien a última hora de la tarde, ya que de esta manera evitaremos que el agua que aplicamos con el riego se evapore rápidamente con el efecto del sol. También evitaremos que las gotas de agua que se puedan quedar depositadas sobre las hojas hagan un efecto lupa y esta queme las hojas con la luz directa del sol. Y además también favoreceremos la absorción de las plantas, ya que las plantas a pleno sol tienen menos tendencia a absorber el agua que les podemos aportar. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta a la hora de regar son las prioridades de riego. Si en nuestro jardín tenemos una gran variedad de plantas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las frutas y las verduras tienen unas necesidades de riego mucho mayores y realmente queremos que sean productivas y podamos utilizar sus frutos o sus hojas para consumir. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las plantas en maceta, al estar en un volumen reducido de tierra, se secan mucho antes que el resto de plantas que podamos tener en el jardín que estén plantadas en el suelo. También el césped, por ejemplo, tiene unas mayores necesidades de aportación de agua de manera más continua que otro tipo de plantas como los árboles y los arbustos, que pueden estar periodos más largos sin regar. El agua también se debe aplicar de manera diferente en un tipo de planta y en otro. Por ejemplo, en el césped debemos aplicar el agua muy difuminada, con gotas pequeñas, que lo podemos hacer bien o con manguera o bien con un sistema de riego automático. Por ejemplo, las macetas, en cambio, en comparación con el césped, se deben regar con un chorro de agua más continuo y con cuidado de que la tierra, con la fuerza del agua, no se deshaga, ¿no? Entonces podemos utilizar un tipo de chorro como este, que no tiene presión, pero en cambio sí que echa mucha cantidad de agua. Y de esta manera regamos, procurando no mojar mucho las hojas, por eso que comentábamos antes, de que realmente el agua hay que aportarla a las raíces y no a las hojas ni a las flores. Como comentábamos antes, en cambio, los árboles y los arbustos necesitan un riego más profundo y con cuidado de no erosionar la tierra al regar. Entonces utilizaremos este tipo de chorros y además irá muy bien el tener esta pequeña concavidad alrededor del tronco, que es lo que nos permitirá que el agua se quede aquí asentada y vaya bajando poco a poco hacia las raíces, de tal manera que así podremos realizar un riego bien en profundidad y que favorezca que las raíces se vayan a la parte profunda del terreno, de tal manera que así también evitaremos que las raíces estén en la parte más superior, que es la que primero se deshidrata. Espero que os hayan resultado útiles estos consejos sobre cómo regar vuestro jardín para optimizar los recursos que le dedicáis a él y intentar no malgastar el agua. Si tenéis dudas sobre cómo mejorar este aspecto de vuestro jardín, podéis consultar la web de Horizons, que os podremos solucionar este tipo de consultas, y para consultar vídeos similares sobre este tema podéis visitar la web de Uncom.